En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, criminología, coloproctología, bacteriología, penitenciaría y medicina forense política. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Gracias por estar acá. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Todas las noches a las 8 de la noche, un estreno. Todos los fines de semana a las 12 del mediodía, un estreno. Siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos los que con el costo de un café al mes en su suscripción me siguen apoyando. A veces hasta menos, hasta un café a veces hasta más barato. Pero yo recibo esos aportes y esas suscripciones en mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, y las recibo con alegría y con satisfacción por el trabajo que me ayudan a hacer y además de eso por las recompensas que puedo ofrecerles a quienes se suscriben, recompensas exclusivas, el programa sin comerciales, el programa en una sola emisión, lo ven más temprano, reciben algunas cosas, recibieron un artículo que no ha sido publicado aún sobre de cómo Fidel Castro construyó la Nicaragua actual derrotando el plan de Venezuela y fundamentalmente de Carlos Andrés Pérez para la democratización de Nicaragua. Eso está ya disponible para mis suscriptores en Patreon y estará publicado pronto también en la Gaceta de la Iberosfera. Gracias a todos por sus suscripciones y seguimos. Hay cosas que uno podría decir, repetir, indicar, repetir. Y a pesar de hacerlo, sería bastante difícil romper la hegemonía impuesta en los medios del chavismo y en los medios de la oposición falsaria y prostibularia que posicionan una línea de pensamiento más que un discurso. Porque ya lo del discurso está perfectamente claro, la gente se da cuenta. Pero la línea de pensamiento va mucho más allá. ¿De qué línea del pensamiento estamos hablando? Estamos hablando de el ver lo que ocurrió el pasado domingo como unas elecciones. Y además de eso, analizar los resultados como si fuesen reales. Y yo desde el lunes les he dicho, todo es mentira. Olvídense de esos números. No se puede andar diciendo, ay, la gente de Chacao, de Baruta de Latillo, mira, y está con esos alcaldes, porque la gente de Baruta de Chacao de Latillo no salieron a votar. Los números lo indican. Hubo centros electorales de Baruta, Chacao y Latillo que según los propios números de estos locos no pudieron engordarlo más. Y hay hasta 85% de abstención. A pesar de que los engordaron, porque ellos engordaron los números para poderle dar la victoria a esta gente. La realidad real es que la gente no acudió a votar y que en los sitios, y esto podrán disfrazarlo como quiera, el alcalde que ladra, Gustavo Duque, y las lacras estas de Darwin González, el Monoquini, y el batracio de Elías Ayub, podrán tranquilamente seguir haciendo sus negocios con Fopuca y las sinvergüenzuras que están haciendo con la destrucción urbanística de Latillo y la destrucción urbanística de Prado del Este y de las Mercedes y todas esas sinvergüenzuras que están haciendo. Ellos podrán seguir haciendo todo eso. Pero la realidad real es que la población, los habitantes, los ciudadanos de esos municipios son fundamentalmente opositores y no fueron a votar. No fueron a votar. Por lo tanto, insultarlos y decirlos, ay, no, eso es mentira, esos ciudadanos no fueron a votar. Se quedaron en su casa, le negaron el voto a Lácara. Lo mismo pasó con el Zulia.
sea, en el Zulia no fue a votar. O sea, la abstención en el Zulia es una cosa grosera para lo que era el Zulia. Entonces, hay que partir de ahí. Hay que partir de ahí y dejarse de tonterías y dejar de caer en el jueguito ese que hay que analizar las elecciones. Pero ¿quiénes son los que repiten una y otra vez las estupideces según las cuales hay que salir a analizar los resultados? Bueno, los que yo he llamado los analistas, porque son tan listos ellos. Los analistas son estos personajes que vamos a ver aquí. Mira, por supuesto, Luis Vicente León, Oscar Chemel y otros más. Una gente que parece que no tiene oficio y que son los principales factores que utilizan para imponer una línea de pensamiento. Es decir, nosotros somos los expertos electorales y nosotros vamos a analizar las elecciones. Si no hay elecciones, tú no tienes a qué analizar, porque no hubo elecciones. Y ponerse a analizar que si no, que si fulano, que si en el municipio tal hubo tantos por ciento de votos, que eso es mentira. Esos votos son mentira. La gente no votó. Y la realidad real es que tal fue la abstención que aún maquillando e inflando los números no lograron llegar en muchísimos sitios, no lograron superar el escándalo de un 80-85% de abstención, como pasó en los municipios más opositores. Lo que es, sin duda, es un reclamo a una clase política que a su electorado más directo, que es el electorado opositor, no lo logró movilizar. Lo demás es hablar de tontería, porque estamos hablando de que se perdió el fervor, de que se perdió inclusive la comunicación. La gente no le para, la gente no quiere saber nada de ello. Que eso se puede atribuir como un triunfo de fulano, de mengano, eso es mentira también. Lo que sí es verdad es que más que ser la abstención del votante opositor, más que ser un triunfo de alguien, es un fracaso de todos. Pero ese fracaso es fundamentalmente también un fracaso de la clase política falsaria y protibularia, pero es un triunfo para la decencia, porque desde allí podría empezar a construirse la reacción real contra el régimen y contra el sistema chavista, negarse a participar en su entramado y tratarlos como unos delincuentes, como unos criminales, policial, militar y judicialmente. Pero en eso no creen los analistas creen en otra cosa. ¿En qué creen los analistas? Los analistas, porque son listos, muy listos. Los analistas creen que hay que hacer revisiones. Yo voy a revisar, porque a mí siempre me gusta hacer el antes y el después. Vamos a revisar lo que decían antes de las elecciones y vamos a ver lo que dicen después. Esta es Garganteflauta. Garganteflauta dice en septiembre del 2021 que el éxito regional depende del objetivo planteado y este no es sacar más puestos que Maduro, es decir, según este superanalista, el objetivo no podía ser sacar más puestos que Maduro. Imagínense usted, semejante asesor que se gasta la oposición falsaria y prostibularia. No, que el objetivo tenía que ser rearticular la oposición. ¿Cuál oposición? Pregúntenle a él. Rescatar confianza en el voto, a pesar de un CNE fraudulento y de un sistema electoral denunciado por sus propios creadores, la gente de Smartmatic, como fraudulento. Es decir, este sí confía. Y legitimar actores regionales que oxigenen liderazgo. Actores regionales que oxigenen liderazgo, como Rosales, Morel Rodríguez, Superlano y Galinde. Tremendo oxígeno. Vamos a morir asfixiados todos. Devuelvan esperanza y tomen timón de la oposición. Eso se lo dijo a Shirley Barnaghi y lo reprodujo en su cuenta de Twitter. Imagínate tú el timón de la oposición en manos de Superlano y de Rosales. Uno va a girar, Superlano le va a decir, vamos para que las putas, ay, Rosales, sí, vámonos para allá para abrazarla con mis brazos. El enemigo importante a vencer en regionales es la abstención. Bueno, si ese era el enemigo, mijo, les ganó el enemigo. Así que deja de repetir estupideces. Pero tiene muchas estupideces. El tipo se fajó a decir el éxito de la participación opositora. Él siempre hace lo mismo. Él siempre dice un poco de estupideces antes y luego dice todo lo contrario después. Ya van a ver. El éxito de la participación opositora en regionales dependerá del control de expectativas sobre resultados esperados. Es decir, que el problema no son los votos, el problema no es que se les roben los votos, el problema no es que si ganas te pongan un protector, el problema no es que los gobernadores sean todos unos bandidos, no.
Todo esto depende de la participación opositora. Imagínese usted. Imagínese usted. Es aquí donde uno dice, caramba. Caramba. El motivador más importante de la participación es la presión ejercida por la comunidad internacional para hacer algo distinto. Pero Cristo, como que no vio a Zapatero, a Monedero, a Piedad Córdoba, a la portuguesa hasta que mandaron, a la portuguesa socialista hasta que mandaron, con vos. No, por favor, vale, no, la gente tiene que ser más seria, vale. La gente tiene que ser más seria. Díganle que sea más serio, por favor. Uy, no. Bueno, y aquí este cerro de paja. Tampoco es verdad que hay un número mágico de participación y abstención. O sea, que si hay 90% de abstención, eso no es un número mágico. No, de verdad es que este tiene el cerebro, bueno, de verdad, disecado. No podemos proyectar resultados en función de las preferencias nacionales, sino en función de los decididos a votar. Y no había nadie decidido a votar. ¿Cómo va? Los resultados no son reflejo del elector, son reflejo de la voluntad del CNE y del chavismo. Batracio. Es que es una cosa, nada aquí poner. Por primera vez en mucho tiempo, los riesgos están más vinculados a la capacidad estratégica de acción y unificación de la posición. Un cerro de paja para venderse como superanalista, cuando lo que en realidad es un analista. Pendejo este. Qué cosa tan triste y tan lamentable, Dios mío. Estos son los intelectuales. Yo voy a votar el 21 de noviembre, pero por supuesto que tú eres chavista. Lo he hecho en todos los procesos electorales. Ahí está. Ha votado en todas las elecciones, hasta la que la oposición mandó a no votar, él votó. Hasta votó para la constituyente. Lo está diciendo él. Ahí está. Quienes nos invitan a pulverizar el voto como instrumento de lucha no han sido capaces de diseñar, implementar y ni siquiera explicar cuál es la alternativa que proponen. Ahí está, metiéndose con María Corina. Precisamente su vacío es el principal responsable de lo que vamos. Es decir, la culpa es de María Corina, según un lugar canteflauta. No espero resultados positivos. Bueno, pero tú no esperas. ¿Qué se puede esperar de ti? Necio. Y cuando después de años dándose exhaustos contra la misma piedra con su cara muy lavada, digan que hay que hacer lo que tantas veces hemos dicho. Porque es que este es el depositario de la verdad absoluta, que es bueno, que es chévere. Bueno, con razón. Este es un Chávez. Este es un Chávez con voz de flauta. Este es una mezcla de Chávez con Jessy Chacón. Imagínate tú. Mira, pero parece una ciruela pasa. Qué terrible, ¿no? Una ciruela pasa con peluca, con voz de flauta. Qué terrible. ¿Qué pasará el 21? No se lograron las alianzas para unificar el voto opositor. Es decir, que él considera, al igual que Capriles, que esa gente a la que han llamado alacranes ahora sí son opositores. ¿Estás viendo, no? ¿Estás viendo? Ahora. Lo que sí parece claro es que en esta oportunidad el fracaso de la elección, si no se ataja con votos de concentración autónoma del elector, no estará definido principalmente por las acciones del adversario, sino por las... Ay, no, de verdad. Oye, ¿de dónde sacará este tipo tal cantidad? O sea, se puede ganar como se puede perder, pero cuando se pierda, probablemente se puede haber ganado. Estúpido, chico. Ay, mía. Bueno, después de las elecciones, el tipo te viene con este chorro de baba, ¿ves? El gobierno celebra obteniendo una votación exigua y minoritaria y a la oposición se fractura y pierde su capacidad de representar el deseo de cambio. Es decir, para él hubo elecciones y para él esos votos son reales. Ahí lo tienen, el tipo chavista. El tipo reconoce que el CNE, él dice que el CNE no es fraudulento y que los votos no son inflados y que los datos son reales. Este tipo cree en el CNE, este tipo chavista. Los resultados del CNE traen pocas sorpresas. Pues por supuesto, ¿cómo van a traer sorpresas si son las mismas, si lo deciden ellos y tú lo sabías? Batracio. Este resultado es lamentable para la oposición, pues se definió fundamentalmente debido a la abstención y la división. Bueno, lo lamentable es que a ti te paren bolas todavía, sinceramente. Eso es lo verdaderamente lamentable. Yo no entiendo por qué en este país llamado Venezuela se le permite a tanto necio, a tanto asno andar diciendo zapatadas. Las únicas dos sorpresas, el triunfo opositor en Cojedes y la derrota de la oposición en Lara. Porque para él es una sorpresa. Para él es una sorpresa que la gente no quiera votar por Henry Falzón. Para él es una sorpresa que el régimen no quiso darle el Estado Lara a Henry Falzón. Para él es una sorpresa que el régimen quiso hacer lo que le da la gana. En Lara, en Cojedes, en Apure, en todas partes. Para él es una sorpresa. Ay, Dios mío. Que el triunfo estaba cantado en Lara. No.
Cantado está tu ridículo, chico. El objetivo buscado por la oposición moderada, ¿qué es la oposición moderada? Al promover la participación en las elecciones regionales era validar partidos y líderes. Imagínate. Bueno, validaron a Superlano. Me imagino que estará feliz, seguro te invita a alguna. Los resultados dejan a la oposición multifracturada. Ay, sí, a partir de ahora, porque la oposición existe y no estaba fracturada. Gandul, Gaznápiro. Lo más triste es que la suma de los votos de la MUD y la alianza en todo el país muestra una fuerza contundente contra el gobierno. Imagínate tú. Ay, Dios mío, ¿dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Bueno, aquí está Temel. Oscar Chemel, no Omar, se nos fue ahí la letra. Bueno, pero viene a ser lo mismo. Total, él es falso. Él dice que la palabra clave para este proceso electoral es soluciones. No, mijo, la palabra clave es fraude, imbécil, gaznápiro, gandul, sotreto, caferato y turro. ¿Qué tal? Las mega elecciones marcan el fin de la polarización extremista. Sí. Está bien. Y el empate catastrófico. ¿A quién nos enseñaría a hablar? Claudio Fermín. Este 21 se realizaron por primera vez en 20 años elecciones despolarizadas. Imagínate tú, elecciones despolarizadas, ¿con qué se comerá eso? ¿Qué animal será ese gato? Aquí dice, más allá de los cargos conquistados, el chavismo debe celebrar el reconocimiento nacional e internacional de unas elecciones intachables. ¡Intachables! ¡Intachables! Muchacho, ¿cuánto vale el show? Terrible. No. Fuera aquí. Ladronazo. Bueno, aquí está la Eugenio Martínez, que es el alias Puskas, que es el analista electoral favorito de la MUD, de la oposición falsaria y protibularia de equipo A. Esta estrellita fulgurante creada por redes sociales y con entrevistas pactadas. Y por supuesto, siempre muy bien tratado por los políticos que lo invitan, que lo sientan, que sea asesor, que sea consultor, que si tal, y ven por acá. No, porque lo que dijo Puskas. Vamos a ver lo que dijo Puskas. Antes de las elecciones, el señor dijo, anoten esto, el señor dijo, las elecciones del 21 de noviembre son convocadas, organizadas por un gobierno autoritario. Imagínate tú, un gobierno autoritario. Es decir, autoritario, no te deja salir, te dice, no, a esta hora no vas a salir, Eugenio. No, mijo, esto es un régimen asesino. ¿O es que tú no sabías, no te has enterado? Que avance en convertirse en totalitario. Ya partiendo de allí, este señor hay que descartarlo como analista. Porque si se pone a dar vueltas para no decir que esto es un régimen criminal, sino que dice que es un gobierno autoritario avanzando en convertirse en totalitario, este señor simple y sencillamente o no sabe leer la realidad o está al servicio de alguna agenda escondida. En este sentido, el análisis tradicional de un proceso electoral es insuficiente. Bueno, porque tú eres un analista tradicional. ¿Qué analista, chicos? Tú eres un bolsa tradicional. Estás engañando a la gente. Las razones para votar también son diferentes, pero es que no, de verdad. Ay, este tontuelo. Luego dice que los resultados del 21 pueden analizarse desde 4 perspectivas, porque él se da el lujo de dictar cuáles son las perspectivas analíticas que hay que usar. Las líneas de pensamiento. Según él, hay que analizar numéricamente la votación total de cada bloque, la participación, abstención y los avances y retrocesos. ¿Están viendo, no? El señor dice que hay que analizar numéricamente. Lo están viendo, ¿no? Anótenlo ahí. Eso fue antes de las elecciones. Antes de las elecciones. El señor dijo que cada sector político analizará desde la perspectiva numérica. Pero no se quede usted, dice al final, no se quede usted con una visión parcial. O sea, dice que analizarlo desde el punto de vista numérico es una versión parcial. Dice que los factores políticos que avalan la ruta electoral, como Capriles Ratonsky, seguramente se enfocarán en el análisis cualitativo. Cualitativo, imagínate tú. No se quede usted con solo una de las 4 formas de ver este proceso. Claro, porque hay que creerle a él, porque él es analista electoral en un país sin elecciones, más inútil que vendedor de hielo en el Polo Norte.
Como hemos advertido en nuestros espacios digitales, el proceso del 21 de noviembre es políticamente complicado para la oposición. Además de esto, el tipo llama oposición a estos falsarios. Dime tú, ¿qué clase de analista es este? ¿Un embustero? ¿Un desapinado? ¿Un extraviado de la vida? En todos los escenarios post 21 de noviembre juegan un rol vital los informes del Centro Carter. Es decir, él cree que el Centro Carter y la Unión Europea en manos de Borrell de verdad tienen credibilidad para algo. Unos tipos que vieron cómo se caían a cachetadas unos candidatos delante de la observación internacional y a la portuguesa le pareció esto es normal, los países del Caribe, un sangre caliente, esto es normal. Oh, chica, por favor. Sobre las condiciones es necesario recordar que la pérdida de condiciones fue paulatina y su recuperación será paulatina, es decir, déjatelo meter que poco a poco te lo sacarán. Esta es la gente que ha ayudado a construir el chavismo, estos normalizadores. Una cosa terrible. Todo eso fue antes de las elecciones, pero después de las elecciones, mira este pajarito, el mismo que dijo, no se queden con el análisis numérico, es equivocado quedarse solamente con el análisis numérico. Viene y te dice, las tensiones barutas, 74%, 73%, 70%, que si lo que ocurrió aquí, que si los números aquí, que si los números allá, que si las tensiones altas, que si las tensiones bajas, pero tú no fuiste el mismo que dijo que no se podían quedar con los resultados con la cosa numérica nada más. Fuiste tú el que lo dijo. Estos son los problemas. Estos son los problemas. Ay, Dios mío. Por eso es que los tipos hay que revisarlos antes y después, porque siempre se caen. Siempre se caen. Ahí está, haciendo análisis cualitativos, análisis cuantitativos, análisis putativos, análisis diputativos, análisis superlandrísticos. No. Los resultados numéricos por alcaldía, esos números son falsos, mijo. No te has enterado. No te has enterado. Uy, no, de verdad. Ay, no, ¿qué más? Producción, ¿qué más por ahí? Ay, mira, John Magdaleno llora. Uy, Dios mío. Este Gandul anda diciendo, a mí me da mucha risa porque los tipos son verdaderamente audaces. Este pobre loco que jamás ha ganado una elección, que jamás ha sido candidato a nada, que no se le conoce obra política alguna, él dice ser especialista en transiciones. ¿En transiciones a qué? Transición de gafo a bobo. Transición de bobo a estúpido. Porque este señor jamás ha participado en ningún proceso de transición en ninguna parte del mundo para andar diciendo que él es experto en transiciones. Experto en transiciones es Lech Walesa. Experto en transiciones es Mikhail Gorbachev. Experto en transiciones es George Bush padre. Experto en transiciones es Billy Brandt, Helmut Kohl. Ah, no, este dice que él es especialista en transiciones. Si serás estafador. Y entonces él dice que las elecciones del 21 de noviembre no van a estimular una transición a la democracia. Ay, mira. Pero sí podrían ser el inicio de una recomposición que pasa por... Ay, no, de verdad. Uy, no. Luego dice aquí, mira, porque él pontifica. Hay que tener noción de realidad, pero si tú, eso es lo que a ti más te falta. Bobotrónico. Llora como Magdaleno. No puede haber grandes sorpresas el 21 de noviembre después de 4 años sin participar. No, pero es que yo te digo de verdad. Oye, yo me imagino que ellos tienen un libro donde tienen anotadas todas las estupideces que van a decir. Todo esto fue antes de las elecciones. Se puede refutar que dictadura no sale con votos. Mira este pensamiento profundo de este Magdaleno que llora. Se puede refutar contundentemente la frase dictadura no sale con votos. 59 regímenes no democráticos llegaron a su fin y 43 transiciones a la democracia tuvieron lugar en elecciones fundamentalmente nacionales. En ninguno de esos casos hubo elecciones libres y competitivas. ¿Qué dijo Harry? ¿Qué dijo? No dijo nada. En realidad él es un estafador. El estafador lanza datos, lanza números, no pone nombres, no comprueba de forma fehaciente las cosas que dice, sino que las lanza allá al viento para que se la escuchen y digan, este señor sí sabe. Este señor sí sabe. O sea, ¿cuál es el ejemplo? Pone él de transiciones de dictaduras criminales a democracias florecientes
participando en elecciones con las propias normas del régimen criminal, narcotraficante y todo aquello. Seguramente sale con la estupidez de hablar de no, en Chile, de Pinochet y todo aquello, como si el régimen de Pinochet era un régimen narcotraficante aliado con Hezbollah. Por favor, Batracio, te da pena, chico. No me hago falsas expectativas. Ay, pero que es más falso que tú. De verdad. Después de las elecciones, bueno, llora como Magdalena. Hay un mensaje nítido derivado de los resultados del día de ayer. La elección sí puede ser un instrumento útil. Ay, no. Ay, no. Mira lo que dice al final. ¿Realmente usted cree que el autoritarismo hegemónico, autoritarismo hegemónico, no régimen criminal, porque ellos no son ni narcotraficantes, no son violadores de los derechos humanos, no lanzan concejales desde el piso 10 del edificio del SEBIN, no mataron a palos al capitán Acosta Arévalo y lo presentaron frente a un juez donde se murió, no, nada de eso. Eso es autoritarismo hegemónico. Esto lo inventó él un día con una pea recién levantado, enratonado, sentado en la poseta, inventó ese término. Le invito a examinar con detalle los resultados electorales. ¿Cuáles resultados de cuáles elecciones? ¿Estás viendo que eres un estafador? La oposición no obtiene al menos entre 8 y 10 gobernaciones porque no hizo bien la tarea. No hizo bien la tarea. ¿Estás viendo, no? Siempre el análisis del lado de la oposición y siempre el análisis acusando al ciudadano de no haber ido a votar y todo lo demás. Y además de eso, validando que los números que da el CNE del régimen son reales. Esto es, sin duda alguna, una persona que está validando los planteamientos del régimen. Ahí está, tipo, con su llanto. No tiene mucho sentido que líderes políticos opositores procuren responsabilizar directamente a quienes no votaron. Al final dice, una cosa es decir, si se hubieran unido, y otra muy distinta es decir, si hubiera existido más organización, el estafador es así, amigo, te lanza un poco de palabrejas ahí, para que tú vayas y le creas, se ponen en esa mamadera de gallo. Mira, son los analistas. Los analistas que lo que dicen son tonterías. Fíjate las tonterías que dijo antes de las elecciones Chemel. El voto está arraigado en la cultura política y social del venezolano. ¿Y por qué no salieron a votar si está tan arraigado? Lambucio. Ahí está hablando en Telesur. Ahí está. Diciendo estupideces. Lo que no le dice él a la gente es que él fue electo constituyente, que él es chavista. Eso es lo que él no dice. Al venezolano le gusta votar. Al venezolano le gusta votar en elecciones de verdad, en elecciones reales. Los resultados te desmienten. Más del 80% de los venezolanos se quedaron en su casa un día de elecciones. Así es que les gusta votar a los lambucios como tú que están viviendo el régimen. El venezolano, cuando tú le preguntas si va a votar, la mayoría te dice que sí. Claro, a los que les preguntas tú, que les preguntas a puro chavista y a enchufados, por supuesto que te van a responder que sí serán pendejos ellos. Un porcentaje importante que declara nacional. Un porcentaje nacional importante que declara que va a votar, que está alrededor del 53-54%. El 53% te dijo que iba a votar, pero no votó ni el 20%, lambucio. Pobre diablo, recoge latas del pensamiento, indigente de la política, batracio. Pero cuando lo cruzamos con la pregunta, ¿usted ya sabe por quién va a votar o todavía no ha tomado una decisión? Esos porcentajes se reducen. Y eso tiene que ver, bueno, con la falta de opciones. La falta de opciones, había 77,000 candidatos. La falta de opciones. O sea, por favor. Si había como 5 candidatos opositores en cada estado y 3 chavistas en cada estado. No tanto en el chavismo, sino en la oposición. La oposición está presentando candidatos, muchos de ellos desconocidos en sus regiones. Nosotros hemos tenido candidatos que tienen hasta 90%, que comenzaron la campaña con 90% de desconocimiento. Ha sido campañas muy débiles, comunicacionalmente muy débiles, muy... ¿Por qué será? ¿Será porque no hay medios de comunicación? Hasta una rata. Poco profesionales,
La oposición va dividida. Entonces, si hay un índice preocupante de abstención, no se debe a que la sociedad venezolana le dio la espalda al voto, se debe fundamentalmente a que no consigue opciones. ¿Porcentaje de abstención? Porcentaje de abstención, el porcentaje de participación está en 34% en este momento. ¿De participación? De participación. Pero Cristina eso, cuando cruzamos, definitivamente va a votar, ya sé por quién voy a votar. O sea, él decía que el 65% iba a participar. O sea, y ahí no, que el 35%, o sea, que iba a ser 65% de abstención. No le gusta decir abstención, él quiere hablar de participación. Y sin embargo se peló. Bueno, menos del 20% de la gente fue a votar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo demás son los números del CNE. Yo quería escuchar un poco a Garganteflauta, pero me da cosa con ustedes. Me da cosita. Principales mensajes que dan los resultados de las elecciones regionales en Venezuela. El primero, alejándome de ese mapa rojo que por supuesto es impactante y que muestra el éxito o la eficiencia del gobierno venezolano en este evento electoral. Hay un tema que se esconde detrás y que es el número de votos totales sobre ese 42% de participantes. A pesar de que el 60% de la abstención es claramente mayoritariamente opositora, en ese 42% también el total de votos era en contra de la revolución. Mira, no hay más nada que escuchar porque si el tipo está dando por cierto los resultados, eso es un analista fake o puesto al servicio. Pero no les llama a ustedes la atención que ninguno analiza por qué razón le asignaron gobernaciones a quien se las asignaron con los votos que se las asignaron, o sea, lo que debería analizarse. No le llama la atención que ninguna de esta gente habla de la movilización del chavismo si es real. Ellos ninguno midió al chavismo. O sea, según ellos, los opositores solamente son, los abstencionistas son solamente opositores. Si los abstencionistas son solamente opositores, quiere decir que el 85% de la población está en contra de la tiranía, a la que ellos llaman autoritarismo hegemónico. Son unos estafadores, son todos unos estafadores. Eso que le digo a la gente cuando me dicen, no, porque es que Puskás dijo, porque Magdaleno dijo, que Luis Vicente dijo, que Chumel dijo. Bueno, si ustedes quieren seguir creyendo estupideces y quieren que les sigan viendo la cara de poseta, vayan a llegar la cola para que apostillen su papel de pendejo en diciembre, ¿saben? Que les sale más barato cuando lo hacen en diciembre porque les dan 2 por 1. Vas tú y llevas otro pendejo, los apostillan a los dos de una vez. Ay, Dios mío, en el siguiente segmento vamos a hablar con Alejandro Marcano sobre todas estas barbaridades que han ocurrido hasta ahora. En el siguiente segmento, vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.